punta de un iceberg inmenso. Y Jesús en la última cena nos dice, todavía tengo mucho que decirles. ¿Se acuerdan de esas palabras? Y la pregunta es, ¿cuándo lo dijo? Lo dijo el último día de su vida. Bueno, el día anterior, en la noche, o sea, en la última cena. Y la pregunta es, ¿qué había dicho Jesús hasta ese momento? Todo lo que conocemos, o sea, toda su iglesia, los sacramentos, acababa de instituir la Eucaristía, acababa de ordenar a sus apóstoles como sacerdotes, o sea, ya estaba todo, lo único que faltaba era el sacrificio cruento por fuera. Y ahí dice, tengo mucho que decirles. No sé si se entiende eso, tengo mucho que decirles. Y ahora, ¿qué nos tendría que decir? Bueno, es lo que continúa después y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los va a conducir hasta la verdad plena. ¿Qué quiere decir eso? A la verdad total, a la verdad total. ¿Y cuál sería la verdad total? ¿Cuál es la verdad? Vivimos en un mundo donde cada quien tiene su propia verdad. Iba a decir verdad. ¿Sí se entiende? Cada quien tiene su propia concepción de lo que es la verdad. Pero la verdad es muy clara. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él se está definiendo como verdad, como la verdad, entonces, ¿qué nos dijo cuando dice, tengo mucho que decirles, pero el Espíritu Santo es el que los va a ir conduciendo poco a poco hasta la verdad plena? ¿Qué es eso? Al conocimiento de Jesús. Al conocimiento de Jesús. Y a Jesús no lo conocemos. Tenemos una leve idea de quién es Jesús, pero recordemos que Jesús es hombre y Dios verdadero. Hombre verdadero y Dios verdadero. Conocemos qué hacía el Dios verdadero cuando aquella criatura estaba en el seno de María. Conocemos qué hacía el Verbo eterno cuando el recién nacido mamaba del seno de María. Sabemos qué hacía el Verbo eterno cuando el niño Jesús correteaba en el patio, en la calle, en algún lado. No tenemos la menor idea de quién es Jesús. No tenemos la menor idea de quién es Jesús. Conocemos la parte humana y eso como telegrama. Porque de la infancia de Jesús no conocemos más que la parte de los 12 años, cuando se lo llevan a Jerusalén y se queda predicándoles a los sacerdotes. Nada más. Fuera de eso no volvemos a tener noticia de él. ¿Cuándo volvemos a tener noticia? Cuando va con Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista lo presenta. Pero ¿cómo lo presenta? Como aquel del que les he hablado, que no soy digno ni siquiera de atar las correas de sus sandalias. Se va al desierto, tiene las tentaciones, regresa y empieza a predicar. ¿Qué predica Jesús? ¿Cómo? ¿No han leído el Evangelio? No, pues ahora sí. Vamos al catecismo, Gaby. ¿Mandé? Qué buena nueva. El reino, empieza a predicar el reino. Y toda su predicación fue el reino. O sea, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado.
El reino de los cielos está ya aquí o se acerca el reino de los cielos. Así pasa su vida, sus 3 años de predicación. Al final ya sabemos lo que pasa, lo capturan, lo traicionan, lo capturan, lo matan, resucita. Y luego los apóstoles, ya una vez que Jesús se va, ¿qué empiezan a predicar los apóstoles? Por supuesto que no. Toda la predicación de la iglesia se basaba en el Jesús crucificado. El Redentor, el que viene a salvar, el que viene a liberarnos del pecado y nada más. Pero del reino, ¿qué se habla? ¿Qué han oído ustedes del reino? Bueno, que Jesús tiene que reinar, perfecto, pero ¿y el reino? Sí, pero ¿y el reino? Bueno, entonces hay que buscarlo. Vamos a buscar el reino. O sea que estamos en búsqueda del reino a través de la santificación de nuestros actos para poder estar otra vez en el encuentro con Dios Padre, como era en el origen, ¿no? Ahora sí, tibia. ¿Se Tanto acuerdan que me del juego inspiré. aquel de tibio, caliente, frío? Bueno. El reino dice que es hacer la voluntad de Dios. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y, a ver, complételo. En la tierra como en el cielo. Se equivocó. Se equivocó. A ver, ¿quién me quiere decir cómo va el Padre Nuestro? ¿Mande? No, se equivocó ella. O sea, se equivocó. Hombre, perdón, aquí hay personas ya de edad que... ¿Cómo? A ver. ¿No se acuerdan del Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo? En el cielo, así en la tierra. Es totalmente diferente de lo que me están diciendo. O sea, el Padre Nuestro que Jesús dijo es, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. ¿Se acuerdan de ese Padre Nuestro? No, yo le pregunto por la edad, perdón, porque a partir de 1960 se empieza a cambiar todo. Y hasta antes de 1960, en todas las Biblias, la forma es, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El cómo nos da una idea diferente del que se cumpla la voluntad de Dios. O sea, como lo decimos ahora, es cumplir la voluntad de Dios, tanto aquí como allá. O sea, obedecer al Padre aquí y allá. Y esa no es la idea. Cuando nos dice cómo, es que de la misma manera que se hace la voluntad de Dios en el cielo, de esa misma manera se haga la voluntad de Dios en la tierra. Ese es el cambio. Parece como intrascendente. Y como lo decimos ahora, pensamos que dice lo mismo y no es así. Son cosas diferentes. Para que más o menos entendamos,
se acordarán de una frase de Jesús que nos invita a la santidad. ¿Sí se acuerdan? Sean santos como mi Padre, ahora sí lo dijo bien, sean santos como mi Padre Celestial es santo, pero ya lo cambiaron otra vez. Ahora, ¿qué dicen? Sean perfectos porque mi Padre Celestial es perfecto. Lo desnaturalizaron totalmente. Cuando nos dice sean santos como mi Padre Celestial es santo, nos está diciendo con la misma santidad del Padre, esa santidad es la que Él quiere que nosotros alcancemos. ¿Sí? O sea, es el anuncio, el Evangelio, es el anuncio de ese reino. Es el anuncio de esa finalidad que Dios quiere para nosotros, pero que nos quiere igualar a lo que existe en el cielo. Nada más. Y ese reino, ustedes recordarán qué dice Jesús de su reino. Cuando Pilatos lo interroga y le dice, oye, ¿tú eres rey? ¿Qué le dice Jesús? Soy rey y a eso he venido. Pero mi reino no es de este mundo. ¿De dónde será? ¿De Plutón? ¿No? ¿De Marte? ¿De dónde será? Entonces no está en la tierra. Por eso, convertíos porque el reino de los cielos ya llegó. El reino de los cielos está aquí. No es allá, es aquí. Entonces, ¿de qué mundo será? Del mundo espiritual. Del mundo espiritual. Cuando se refería a que no es de aquí, es que no es un reino como el humano, sino es un reino, pero de forma espiritual, en donde Jesús tiene que venir a reinar en nosotros. O sea, el reino de Dios somos nosotros y el rey es Él. Entonces, Él tiene que venir a estar en nosotros, a establecer su reino en nosotros, para que ese anhelo que la Iglesia y nosotros tenemos de que Jesús tiene que venir a reinar, debe reinar en nosotros. ¿Sí? Esto nada más es una pequeña muestra de que conocemos casi nada de Jesús. Casi nada de Jesús. Y conocemos la parte que Él quiso dejarnos, que era la parte de la salvación. Cuando Jesús viene a este mundo, trae dos finalidades. La primera finalidad es darle al Padre la gloria, el amor que toda la familia humana debería de haberle dado y que no le hemos dado. Entonces, la primera finalidad es hacia el Padre. La segunda es hacia nosotros, salvarnos, lo que hemos conocido como la salvación. O sea, poder llegar nuevamente a la presencia de Dios aún después de la muerte. Entonces, son dos finalidades. Esas dos finalidades se concretan en algo muy sencillo: establecer su reino en la tierra. Pero si el reino somos nosotros y nosotros estábamos caídos por la culpa original, nosotros ya no teníamos acceso a esa posibilidad del reino. Por lo tanto, nos tiene que restituir al punto de origen. ¿Y cuál sería el punto de origen? ¿De qué habla cuando es restituirnos al punto de origen? De Adán. Cuando Dios crea al hombre, o sea, el hombre en primer lugar no es una creación igual que todo lo demás. El hombre es una creación, el ser humano es una creación diferente.
En el principio Dios creó todo por medio de su palabra. Que haya, que salgan, o sea, que aparezcan, en fin. Y todo lo que es vivo, o sea, seres animales o seres vegetales, aparecen con vida. Dios no necesitó más que su palabra para que aquel ser pudiera estar ya en la tierra completo. Cuando llega al hombre es diferente. Cuando llega al hombre ya no es la palabra de Dios la que nos da la vida, sino es Dios mismo. Hagamos al hombre, hagamos. O sea, está dando ya el primer indicio de que hay múltiples seres en él. Hagamos, no dice voy a hacer, sino hagamos. Y nos dice que lo hizo con sus propias manos, o sea, del barro de la tierra. O sea, formó una figura. Pero cuando termina esa figura, ¿cómo está aquello? Es una estatua. Es simplemente un muñeco. No está vivo. ¿Cómo le infunde Dios la vida? Son dos soplos. En el primero crea la parte espiritual. Crea el alma, crea el espíritu y crea las tres potencias del alma: voluntad, inteligencia y memoria. Pero en el segundo se pone él mismo en el hombre para vivir junto con el hombre, para darle vida al hombre. Por lo tanto, ahí en ese momento estaba establecido el reino de Dios en la tierra. O sea, estaba ya el Dios unido al hombre para llevar una vida unidos, juntos. ¿Sí? Que esa era la finalidad de Dios. ¿Y por qué querría Dios vivir con el hombre? ¿Para qué? Para amarlo y para ser amado. Para amarlo y para ser amado. Nada más que el único problema es que Dios, el amor, cuando Dios ama, no es un sentimiento como en nosotros. Nosotros decimos, yo amo a esta persona, o amo este objeto, o amo este animal, pero es un sentimiento. Dios, cuando ama, se da totalmente. Y Dios es un acto único, es unidad, no se puede fraccionar. Por eso, cuando Dios ama, se da totalmente. Y el ser humano no tenía la capacidad de poder recibir a todo un Dios. Somos finitos, Dios es infinito, en fin. No había esa posibilidad. Por lo tanto, la única forma en que el hombre podría haber recibido a Dios era teniendo a Dios en él. Por eso es que aquel insuflo, aquel soplo, donde Dios mismo se pone en el hombre para hacer una vida común, no para vivir Dios en el hombre nada más, sino hacer una fusión de Dios con el hombre. ¿Sí? De Dios con el hombre. Y ahora sí, el hombre tiene la capacidad de poder recibir el amor de Dios y sobre todo pagarle en amor a Dios, porque el amor que Dios quiere es un amor igual al que Él da, o sea, quiere un amor divino. ¿A Dios le podría satisfacer el amor de nosotros así nada más? No. O sea, prácticamente es infinitamente menor. No tiene comparación. Dios no podría estar satisfecho con el amor del ser humano. Tendría que ser un amor a la par. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento ya está el primer ser humano, Adán.
Y ese primer ser humano tiene ese don, que es la divinidad puesta en él, con todo lo necesario para que aquel hombre pueda vivir unido y pueda corresponderle. Ahora sí, hacerle compañía, pero hacerle compañía en el amor, para que Dios pueda ejecutar el único acto que Dios sabe hacer. Dios no sabe hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y lo que el amor puede hacer o sabe hacer, ¿qué será? Amar, nada más. Por lo tanto, ese acto de Dios no lo podía realizar más que cuando estuvo el ser humano y pudo comunicarse. Y el ser humano, con estos dones que le había dado, ahora le puede corresponder en amor. ¿Sí? Exactamente. Lo creo con libre albedrío, porque Dios es libre. Había dos condiciones que eran necesarias para que el hombre fuera semejante a Dios. Primero, libertad. Y la libertad se ejerce ¿cuándo? ¿Cuándo usted puede elegir? ¿Cuándo usted puede hacer un acto libre? Cuando se tienen dos o más opciones. Si no tengo más que una, mi acto no es libre. ¿Sí? Si nada más me hubiera dado la vida divina y me hubiera dicho, toma para que lo vivas, yo no sería libre. Entonces, ¿qué me tuvo que dar? Sí, pero la libertad es para escoger, pero ¿qué me tuvo que dar? ¿Qué es? ¿Cuál es la otra? Lo dijo de una manera muy dura, pero efectivamente nos dio todo lo necesario para llevar una vida separada de Él. Todo un conjunto de atributos para que nosotros pudiéramos decir, no quiero tu vida y voy a seguir la mía. Y ese seguir la mía es vivir separado de Dios. Claro que sí. Si no, Adán no hubiera podido elegir. Claro, tuvo todo lo necesario para llevar una vida separada de Dios. Por eso estaba Dios unido con él. Eso era lo que Dios quería. Pero para que Adán fuera libre, le necesitó dar otras cosas para que pudiera llevar una vida separada de él. Y eso se lo dio desde el principio. Esas son las potencias del alma, pero lo que le dio son los atributos con los cuales la voluntad podría llevar una vida separada de Dios. La voluntad, ¿qué es la voluntad? Jesús nos dice que es el motor del ser, o sea, es lo que mueve al ser. Y al mismo tiempo es el almacén de todos nuestros actos. De todos nuestros actos. Vamos guardando en nuestra voluntad todo lo que hemos hecho, realizado, y eso es lo que nos hace crecer y es lo que nos ha hecho ser lo que somos el día de hoy. Claro, ¿nunca ha oído eso de que hay que sanar al niño interior? Sí, ¿verdad? ¿Nunca han oído eso de que hay que curarle los traumas que trae? ¿Qué es eso? Actos que han afectado a la persona, pero que los trae dentro, pero son tan difíciles de poder manejar que los oculta la persona en el subconsciente, pero afecta su comportamiento en un momento dado. Entonces, la voluntad es el motor del ser
y el almacén de todos los actos del ser. ¿Sí estarían de acuerdo? Los veo con cara así como decir, se me hace que me están mintiendo. A ver, usted está sentada, ¿sí? ¿Qué necesita? Bueno, ¿usted se puede parar? Sí, ¿verdad? Claro. ¿Puede caminar? Sí. Sí. ¿Puede acostarse? Sí. Bueno, ¿por qué no lo está haciendo ahorita? Porque no quiero. Porque no quiere. Ajá. ¿Qué necesita para pararse? La voluntad. Que su voluntad le diga, ya me aburrí, ya me voy, se para. O sea, es el motor de usted, Claro. es lo que la hace llevar a cabo una acción diferente de la que está teniendo ahorita. Uh-huh. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué necesita para salir corriendo o irse a un teatro? Que mi voluntad lo Que desee. su voluntad le diga, ¿sabes qué? Vámonos. Bueno, entonces creo que es muy entendible que la voluntad es el motor. Si mi voluntad no se mueve, yo no actúo. Yo no actúo. Entonces, al primer hombre le dieron los atributos divinos, o sea, le dieron la vida divina en él, ese Dios que se pone por medio del soplo, y le dieron los atributos necesarios para vivir separado de Dios. ¿Qué atributos le habrán dado a Adán para vivir separado de Dios? Usted dijo una palabra difícil, pecado, pero estamos de acuerdo. ¿Pero qué le dio? Bueno, las miserias. ¿Qué miserias tiene usted? Bueno, no nos diga. Sí, porque luego quién sabe cómo le vaya por usted. O sea, nuestras miserias, ser mentiroso, ser lujurioso, ser envidioso, ser todo lo que tenemos como propio nuestro. Y ahora esas miserias nos servirían también para acercarnos a Dios, porque cuando venzo una miseria se convierte en una virtud, ¿sí? Nadie es casto si no tiene la lujuria en su interior. Nadie es veraz si no tiene la mentira en su interior. O sea, eso es lo que Dios nos dio para vivir separado de Él y nos lo da como opción para poder tener un acto libre, escoger libremente vivir junto con Él. Ese es el libre albedrío. Y junto con esto, o sea, al mismo tiempo está inserto en esto, es conocer el mal. Cuando Dios corre a Adán del paraíso, dice, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. ¿De qué manera puede Adán escoger si no conoce lo que va a vivir? Y lo que va a vivir es lo que usted dijo, el pecado. ¿De qué manera puede escoger Adán? De ninguna. Lo que no se conoce no se puede desear, no se puede actuar. ¿Sí se entiende? Sí. Había que elegir. Y Adán tenía que elegir. Bueno. No hablemos de la mujer, por favor. Hay muchas mujeres aquí, no nos conviene hablar de ellas. Lo único que le digo es esto. ¿Qué pasa al otro día de que se casó? Quien sea. ¿Qué dijo? Pero qué bárbaro, ¿qué hice? Es broma. Todo esto que estamos diciendo es ¿qué santidad habrá tenido Adán en aquel momento?
una santidad divina, porque era la divinidad viviendo junto con él, fundiéndose junto con el hombre. Por lo tanto, ahí no necesitó nada. No le dio sacramentos, no le dijo reza, no le dijo haz novenas, no le dijo nada, porque era suficiente la divinidad viviendo en él. En el cielo, si llegan al cielo, espero que sí, si llegamos al cielo, no vamos a rezar novenas, no vamos a hacer todo lo que hacemos aquí. ¿Por qué? Porque todo lo que está hecho hasta ahora es un camino para llegar a unirnos a Dios, para llegar a esa intimidad con Él. Todo es camino, pero una vez llegando al lugar, una vez llegando a Dios, ya para qué quiere el camino. ¿Mande? Ahí termina. Por lo tanto, todo lo que hacemos llega hasta ahí. Y ahora empiezo medio a entender un poquito aquello que Jesús nos dice. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. O sea, algo así. Y luego dice cosas que son rarísimas. Dice, todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. Y yo les pregunto, ¿ya empezaron? ¿Ya empezaron a hacer cosas mayores de Jesús? Ya le iba yo a decir, pues ¿quién se cree? Bueno, eso también me ha cuestionado mucho. Y le dice el Señor a sus apóstoles, ¿verdad? Y ustedes harán mejores o más obras que yo. Como que eso quisiera uno imaginárselo. Jesús se supone que lo que hizo y lo que dijo, si no fue todo, pues fue algo realmente pues muy grande, ¿no? Pero con los dones del Espíritu Santo, es algo que a mí me ha costado entender un poco. ¿Cómo podemos hacer algo más grande que lo que hizo Jesús? La verdad. Es muy sencillo. Mire, San Pablo nos dice, o sea que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y yo le pregunto, ¿qué le faltó? Entonces, ¿qué le faltó? Le faltó a usted. Le faltó a usted. Lo que le faltó a la pasión de Jesús es nosotros. Él lo hizo todo, completo, perfecto, pero nosotros no concurrimos con Él. Entonces, lo que le faltó a la pasión de Jesús somos nosotros. ¿Sí? Entonces, ese completar lo que le faltó a la pasión de Jesús, que es tomarlo, ese 1% que usted dice, ¿no será mayor que lo que Jesús hizo? Y para Él, el Padre recibió la vida de usted y la vida de cada uno de nosotros la recibió completa, porque Jesús la llevó a cabo. Pero no nos tiene a nosotros. Tiene la vida de nosotros vivida por Jesús, pero no nos tiene a nosotros. En el momento que yo me decido y que yo me uno, en ese momento el Padre no solo tiene lo que hizo Jesús, sino ahora me tiene a mí unido a lo que hizo Jesús. Y entonces recibió más de lo que Jesús le dio. Y yo tengo muchas. Aprovechando su valiosa presencia, yo siempre a nuestro Señor le he dicho de mucho tiempo atrás que a lo mejor yo no sabía en sí lo que estaba diciendo, pero yo siempre se lo he dicho hace mucho tiempo, que yo lo acompaño a cargar su cruz. Entonces,
Pues yo no sé por qué se me vino solamente, ¿verdad? O sea, porque hace mucho tiempo, pero siempre ha sido como que algo pues muy mío y muy personal, pero ahorita estoy entendiendo cuando usted nos dice qué le faltaba para mejorarlo, pues nuestra, pues como dice, nuestra voluntad de querer acompañarlo, ¿verdad? Porque yo lo que pienso ahorita, bueno, acompañar a Jesús con su cruz es dolor, a veces es sufrimiento y pues, por ejemplo, hoy en día está muy pasado de moda sufrir y te ven sufriendo y pues porque aguantas y bueno, eso es lo que yo oigo, ¿verdad? Así que en las nuevas generaciones, los jóvenes, Por eso, ya el sufrimiento ha pasado de moda. ajá, O sea, ya no lo queremos el sufrimiento. Sin embargo, si vemos la predicación de Jesús, siempre que llamaba a alguien o alguien quería seguirlo, lo primero que le decía es: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Bueno, vamos a regresar al tema. O sea, entonces la santidad de Adán era una santidad completa, total. No había nada que le faltara, no tenía que hacer nada. Dios no le podía dar más de lo que le había dado, porque le había dado su vida. Por lo tanto, esa es la santidad original que Dios creó para nosotros, que es Él en nosotros. Ahora, sabemos lo que pasó. Adán falla, Adán desobedece, a Adán se le olvida amar a Dios, se le olvida que Dios lo amó, y eso ocasiona que Adán pierda los dones que le habían sido dados. O sea, que pierda esa unión de la divinidad con él. ¿De acuerdo? Entonces el hombre quedó totalmente carente de la parte divina, quedó muerto a la gracia. Todos los del pecado de Adán en adelante, todos fueron muertos, estuvieron muertos a la gracia. Por lo tanto, no podían tener acceso a Dios, no podían llegar al cielo. Y todos ellos se tuvieron que ir, los justos, los buenos, los santos, se tuvieron que ir al seno de Abraham para esperar al Redentor. Pero ninguno pudo entrar al cielo. Cuando llega Jesús, entonces ya Él restituye, Él paga todo lo que se le debía, que esa es otra de las cosas que hemos cambiado. Él paga por nosotros, paga. Otra vez vamos al Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, no ofensas. En la actualidad se dice ofensas, pero no son ofensas, son deudas. Estas son las deudas que el hombre tiene con Dios. Esa vida que Dios quería vivir con nosotros, que no la pudo vivir por nuestra desobediencia. Bueno, entonces ya llega todo este momento de Jesús en este mundo, lleva a cabo la redención, que eso después tendríamos que hablar de cómo lleva a cabo esto. Y cuando se va, ya después de haber resucitado, de haber estado un tiempo con nosotros aquí, instruyendo a sus apóstoles sobre lo que tenían que hacer, se va. Y ahí es cuando empieza este gran misterio. Ya aparentemente tenemos la revelación completa. Y bueno, si la revelación la tomamos como la persona de Cristo, porque toda la Biblia nos habla de Cristo, ahí está totalmente completa la revelación. No habrá otro intercesor entre Dios y la criatura, no habrá otro. Pero la misma Iglesia nos dice que la revelación está completa, pero no está totalmente explicada.
todavía no conocemos el cómo se va a llevar a cabo lo que Jesús nos está poniendo como indicio en su predicación. Así que todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. O sea, con el tiempo el Espíritu Santo los va a llevar poco a poco hasta la verdad plena, hasta el conocimiento de Jesús pleno. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué debe ser el conocimiento de Jesús? Porque es Dios Hijo. Uh-huh. Ese es el punto. Porque Jesús, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo es hombre verdadero y Dios verdadero. Por lo tanto, ya empezamos por ahí que no conocemos al Dios verdadero obrando junto con el hombre verdadero. Les veo cara de interrogación, de what. Pónganles un café a todos a ver si despiertan. O sea, es necesario ir como captando lo que estamos hablando. O sea, la revelación tiene que ser completa. Y si la revelación es Jesús, tenemos que conocer a Jesús en plenitud, en el hombre verdadero, pero también en el Dios verdadero. Y cómo interactuaban, cómo funcionaba esa unión de lo divino con lo humano. El día que conozcamos eso, ese día habremos llegado al conocimiento de la verdad plena. Y yo me pregunto, bueno, ¿y yo para qué quiero conocer la verdad plena si me puedo salvar haciendo novenas? ¿Para qué? Nos dice San Juan, ¿se acuerdan de San Juan Evangelista? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de él? San Juan, en el prólogo de su Evangelio, nos dice que Dios nos concede a través de todo lo que Cristo va a hacer en este mundo, nos concede el llegar a ser hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Y hemos vivido pensando que eso es lo máximo, llegar a ser hijos de Dios. Y ahora yo les pregunto, ¿será cierto? ¿Cuál es la verdad? No, pero dígamelo en la Biblia. O sea, lo que quiero es ir demostrando con la revelación pública, con la Biblia, que lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar está dentro de nuestra doctrina. No es algo que esté fuera. Entonces, ¿dónde? ¿En dónde estaba usted hace rato? Que cuando San Juan nos dice en el prólogo del Evangelio que podemos llegar a ser hijos de Dios, entonces yo les pregunto, ¿eso es todo? Y me dicen que no. Entonces les digo, bueno, ¿dónde me dice a qué debo ser? En la Biblia. Ah, la trajeron como consultor, dice. Bueno. O sea, ¿la idea es llegar a ser semejanza de Dios o
O esa es la intención desde el principio, ¿no? Así es. O sea, O sea, ser fuimos, seres divinos. perfecto, fuimos creados a imagen y semejanza y lo hemos tomado como un pleonasmo, como decir es lo mismo. Ahora yo les pregunto, ¿qué es imagen? Lo físico, lo físico. O sea, tenemos cabeza, cuello, tronco, brazos, piernas. Jesús tiene cabeza, cuello, tronco, brazos, piernas. Jesús puede caminar, nosotros también. Jesús puede hacer la digestión del alimento que toma, nosotros también. Esa es la imagen. ¿Y la semejanza? No. ¿Qué es la semejanza? Actuar como Dios. Actuar como Dios. O sea, los mismos actos que hacía Jesús, que son actos divinos, ahí es en donde nosotros ya perdimos. Ninguno de nosotros hace actos divinos. Ninguna de ustedes es divina, aunque crean que después de ir al salón de belleza se vuelven divinas. No. ¿Mande? Es otro tipo de divinidad. Muy bien. San Juan nos dice en su primera carta, nos dice, hijitos, ya ven que era muy amoroso, ¿no? Hijitos, ya somos hijos de Dios, ya somos. Pero lo que debemos ser no lo conocemos aún. Palabras curiosas, ¿no? O sea, ya soy hijo de Dios, pero lo que debo ser no lo conozco. O sea, que ser hijo de Dios no lo es todo. Hay algo más. Y luego dice, sabemos que cuando Jesús se revele, o sea, se muestre tal cual es, sabremos lo que debemos ser. O sea, que mientras no conozcamos a Jesús en plenitud, nunca sabremos qué debemos ser. Entonces, la pregunta es, ¿somos seres humanos? No. ¿Mande? Tampoco menos. ¿Quién es el verdadero hombre? Jesús. Para ser hombres tenemos que ser iguales que Él. Estamos destinados a ser como Jesús, tal cual. O sea, pero el problema es que no sabemos el cómo llegar. Nos han dejado el camino de portarnos bien, de hacer virtudes, de hacer prácticas religiosas, de orar, de pedir, de frecuentar los sacramentos. O sea, todo esto que es camino para acercarnos a Dios, pero no nos vuelve semejantes a Jesús. Por eso algunos santos, como el Padre Pío, tenían como los dones de hacer milagros, porque ya estaban más cerca de esa esencia. Ya estaban más cerca, nunca llegaron, No. pero ya estaban más cerca. Y ahora Dios les concede esa parte de poder actuar como Él actuaba, pero nunca fue Él actuando en ellos. Bueno, creo que con esto podemos tener una idea de que lo que somos, de que lo que hacemos, no lo es todo. No sé si existe alguna duda. Pues ahora Yo creo que muchas, sí, pero- ¿verdad? A ver, ¿alguien trae una Biblia para que no me digan que está muy rebuscado? Ah, perfecto. Ay, no, qué cosas. A ver, ¿quién iba a hablar? Sí. Pues sí. No, y aparte después yo creo que a lo mejor se me conectan las neuronas y me entra la razón. Pero bueno. Mi pregunta es la siguiente. Sí. O sea,
Adán estaba dotado de toda la divinidad de Dios. ¿Cómo? Adán estaba dotado de toda la divinidad de Dios Ujú. y también los atributos que lo podrían separar de él, ¿no? Así es. Las miserias. Pero cuando lo destierran del paraíso, todos nacemos ya con la culpa del pecado original, ¿cierto? Ujú. Sí, bueno, no es la culpa. Vamos a quitarnos también esa idea de que nacemos con el pecado original. Los pecados no se heredan, no se heredan, No se heredan. por supuesto que no. Lo que se hereda es la consecuencia del pecado. La consecuencia de la desobediencia de Adán fue perder esa unidad con Dios. Por lo tanto, ya no nos la pudo heredar. ¿Sí? O sea, toda la consecuencia, el morir físicamente, espiritualmente, el tener que trabajar, o sea, todo eso no es castigo, no es castigo. Lo hemos tomado como que Dios castigó al ser humano. No, es la consecuencia de perder los dones que le habían sido dados gratuitamente. O sea, eso no le pertenecía a Adán como naturaleza, sino es un regalo que Dios le dio para poder convivir con él. ¿De acuerdo? Ujú. Ok. Y luego, por ejemplo, nosotros perdimos entonces esos dones, Ujú. pero el soplo de Dios está dentro de nosotros, o también se fue. De alguna manera lo sigue manteniendo puesto que seguimos vivos. O sea, la familia humana sigue existiendo y eso es porque Dios continúa su acto creador en nosotros y ese acto creador es su soplo, su influjo de Él, pero no poniéndose en nosotros, sino dotándonos de vida. Bueno, ¿Sí? sí. La Eucaristía es el camino para llegar a formar. Aquí lo tenemos que acrecentar o puede desaparecer. Te dice con el libre albedrío, yo decido si eso hago crecer, ese soplo de que hay de mí. Ujú. Quiero creer que en mí todavía hay un soplo de Jesús, de Dios. ¿Sí es así? Sí, así es. O sea, el libre albedrío nos sirve para acercarnos o alejarnos, para hacer crecer esta vida de Él en mí o para quitarla totalmente. Doctor, ahorita mencionó usted los santos que hicieron algún milagro exacto. ¿No fue Dios a través de ellos? Dios a través de ellos, pero ellos no vivían la vida divina. Okay. O sea, una cosa es que la vida divina esté en ellos o que Dios les comunique el poder de hacer un milagro. Son cosas diferentes. Muy bien. Vamos anótenlo para que cuando lleguen a su casa, si quieren corroborarlo. En la Biblia, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Dice, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y si es esto lo que esperamos de Él, queremos ser santos como Él es santo. Ese es San Juan.
No sé si entienden que está diciendo lo mismo que hemos estado hablando. O sea, no es algo diferente, está dentro de nuestra doctrina todo lo que hemos estado diciendo. Bueno, para que haya esa vivencia, esa fusión de Dios en nosotros, se necesitan dos cosas, que es lo principal que perdió Adán. Se necesita vida divina y voluntad divina. Vida divina y voluntad divina. La vida divina, bueno, es obvio que si vamos a vivir fusionados con Él, pues lo necesitamos a Él en nosotros. Esa vida divina para nosotros en este momento ya la recibimos por medio del bautismo, porque el bautismo nos perdona el pecado original y nos injerta en nosotros una pequeña semilla de vida divina, un germen de vida divina. O sea, traemos ya en nosotros una vida divina en ciernes, se está formando. De nosotros depende si la hacemos crecer o no la hacemos crecer. Y si la hacemos crecer, la tendríamos que hacer crecer por medio de actos humanos de virtud y valorados por la gracia que Dios nos da. Pero eso no nos lleva a desarrollar la vida divina en plenitud. ¿Sí se entiende? ¿Qué se necesitará para que ese germen de vida divina que está en nosotros pueda desarrollarse en totalidad? ¿Qué se necesitará? La voluntad. ¿Por qué la voluntad? Porque la voluntad es el motor del ser. Por lo tanto, la voluntad humana mueve lo nuestro, venciendo las miserias, convirtiéndolas en virtudes, y Dios agradece eso por medio de la gracia. Por eso es que hacemos crecer esa vida divina, pero con actos humanos. Si la divina voluntad estuviera en nosotros, esa divina voluntad movería, ¿qué? Los atributos divinos. Y por lo tanto, ahora sí, ese germen de vida divina que tenemos crecería en totalidad, crecería como vida divina completa. Por eso es que el reino que pide Cristo en el Padre Nuestro es que venga tu voluntad, el hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y ahora sí, yo les pregunto, ¿y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Ya lo vimos ahorita en todo esto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Es un solo Dios en tres personas distintas. Pero si es un solo Dios, es una sola voluntad. No son tres voluntades distintas. Es una sola voluntad que obra en el Padre, que obra en el Hijo y que obra en el Espíritu Santo. Esa es la manera como como la voluntad de Dios actúa en el cielo. Es una misma voluntad. Lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo, lo quiere el Espíritu Santo. Lo que hace uno lo hacen los tres, porque si la voluntad es el motor, lo que hace uno, lo que hace el Hijo, lo está haciendo el Padre y lo está haciendo el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Por lo tanto, ahora ya sé cómo se debe hacer la voluntad de Dios en mí. De la misma manera que se hace en el cielo. Llegar a ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Llegar a ser uno con ellos.
una unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Si lo dudan, cuando lleguen a su casa, toman el catecismo, si es que lo tienen, y leen el 260. El 260 nos dice que la finalidad de Dios es la unidad perfecta, la unión perfecta de la criatura con la Santísima Trinidad. La unión perfecta. Voluntad divina con voluntad humana, inteligencia divina con inteligencia humana y amor divino con memoria humana. Esa es la perfecta unidad. Y eso nos lo dijo Jesús en el Evangelio. ¿Cuándo? En la última cena, cuando Jesús está rogándole al Padre por sus apóstoles y por todos los que íbamos a creer en Él por medio de ellos, dice: Padre, te encomiendo a todos los que van a creer. Están en el mundo, no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, que los preserves del mundo. Y luego dice: yo en ellos, tú, Padre, en mí, para que ahora ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Ahí ya nos dejó perfectamente marcado cuál es la finalidad. Volver al punto de origen. Cristo en nosotros, el Padre en Cristo, y ahora somos uno. Y si yo tengo la misma voluntad de ellos, porque me la están dando como vida, entonces todo lo que hace el Padre lo hago yo, todo lo que hace el Hijo lo hago yo, todo lo que hace el Espíritu Santo lo hago yo, todo lo que hago yo lo hacen ellos. Todo lo que yo deseo lo desean ellos, y todo lo que ellos desean lo deseo yo. No se meta en ese problema, porque entonces me va a decir que hay pecados divinos. Ok. No, o sea, si es una sola voluntad, la voluntad de ellos no puede pensar en lo malo nuestro. Solo en la parte buena. O sea, es en la parte buena de ellos. Y ahora mi voluntad humana es la que va a decidir ese libre albedrío que tenemos para decir si quiero o no quiero lo mío. ¿Sí? Es escoger entre lo que ellos me están comunicando y lo que yo quisiera hacer separado de ellos. ¿Sí? Ujú. Sí, porque si me pone que si pensamos lo malo, ¿también lo piensan ellos? No. Sí, era mi pregunta, pero sí, ok. No, porque le digo, entonces estaríamos pecando divinamente. Y no, eso no se puede decir. ¿Sí? Ok. Bueno. Y bueno, la otra pregunta era, por medio de nuestra voluntad, superamos nuestras miserias, hacemos actos en gracia, y Dios ya, nuestra voluntad se une con la de Él y somos uno, pero no podemos gozar de esa divinidad hasta que Jesús venga a reinar, ¿verdad? Así es. Okay. Todos, por ejemplo, todos los seres humanos que han vivido hasta hoy, de Cristo para acá, todos los que se han salvado, se han tenido que ir primero al purgatorio. ¿Y para qué? ¿O por qué? Para purificar su alma y lograr poder estar con Dios, que es pura. Para poder darle al Padre el amor y la gloria que no le dimos en nuestros actos. Okay. O sea, todo lo que hemos realizado en nuestra vida, jamás hemos puesto la intención de darle al Padre el amor divino y la gloria que Él debería de recibir por todo lo que ha hecho. Entonces somos diferentes del amor de Dios, diferentes del ser que es amor.
Cuando nos muramos, si nos salvamos, ahora yo mismo voy a ver la diferencia enorme que hay entre ellos y yo. Y entonces yo mismo me separo de ellos y me voy a que me purifiquen, que ese es el purgatorio. ¿Sí? Pero es por eso, porque nadie ha podido darle a la divinidad lo que merece. Bueno, esto que hemos visto, esto es vivir en la divina voluntad. El lema de esta reunión, el título de esta reunión, ¿cuál es? Vivir el cielo en la tierra. El cómo vivir el cielo en la tierra. El cómo llevar a cabo lo que el Padre Nuestro dice. El hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El sean santos como mi Padre Celestial es santo. O sea, el tema de esta reunión es exactamente eso. Vamos a ver qué es este vivir, cómo se desarrolla y qué se necesita. ¿De acuerdo? ¿A qué horas es? A las 7. Bueno, va a haber misa ahorita a las 7, así que aquí le dejamos. Seguiremos el día de mañana, yo creo.